de fogón en fogón. Desde 1959, desde la década del 60 en adelante, Cuba es un tema central en la política latinoamericana y en la política mundial. Y Wilson tuvo una relación muy especial con Cuba, con algunas características muy interesantes. Yo estaba exiliado en Estados Unidos cuando asistí a una recepción en la sección de intereses de la Embajada de Cuba. A ver, cuando rompieron relaciones diplomáticas Estados Unidos y Cuba, las respectivas embajadas pasaron a llamarse Sección de Intereses de Cuba, de la Embajada de la República Popular Checoslovaca y en La Habana, Sección de Intereses de Estados Unidos de la Confederación Suiza. Bueno, y allá, dicho sea de paso, Joëlle y María Otero, que llegó a ser subsecretaria de Estado, se conocieron en la sección de intereses. Habían veladas muy interesantes, recepciones muy divertidas. Había un jefe de misión que las hacía largas y cuando uno se quería ir te decía, te va porque tú quieres, ¿eh? Pero lo cierto es que en una de estas veladas conocí a un oficial, un funcionario diplomático de la embajada, de la sección de intereses, que se llamaba Sergio Martínez Barbosa. Y Sergio Martínez me dice, uruguayo, Juan Raúl Ferreira, ¿qué sos de Wilson Ferreira Aldunate? No voy a imitar el acento cubano que me sale muy bien. Y yo, el hijo, me dice, yo fui un gran amigo de tu padre. ¿Un diplomático cubano? Y le digo, ¿y de dónde? Porque cuando él era ministro de Ganadería y Agricultura, y yo me entero por él, después le pregunto a mi viejo, pero me entero por él. Cuando él era ministro de Ganadería y Agricultura, yo era el agregado agrícola de la Embajada de Cuba en Montevideo. Y fue en esos momentos en que se produjo la ruptura de relaciones. Yo ya sabía dos cosas importantes, que mi viejo había estado en el aeropuerto cuando se fueron los diplomáticos cubanos y que había votado en contra de la ruptura de relaciones en el Consejo Nacional de Gobierno. Pero él me hace un relato lindísimo en el plano estrictamente humano, que es que él como agregado agrícola recibe un llamado del ministro cuyo gobierno rompía relaciones y le dice, yo te llevo al aeropuerto. Que cuando llegaron al aeropuerto Wilson se había molestado tremendamente porque no había ningún respeto a normas protocolares. Dijo, no, ustedes llegaron por la puerta grande, van a volver por la puerta grande, pero mientras tanto se van por la puerta grande también. Y armó un lío tremendo, me imagino, porque lo conocí bien, en el aeropuerto para que habilitaran el salón. Después le pregunté mucho a mi viejo y me contó muchas anécdotas. Me contó que él, a pesar del bloqueo económico, siguió comercializando con Cuba y hacía exportaciones de charque. Todavía se estaba desarrollando la industria azucarera en Uruguay y hacía canjes de charque por caña de azúcar o por azúcar procesada. Y un día recibió la visita del embajador de Estados Unidos que se llamaba William Hoyt, que le increpó que estaba violando el bloqueo. Y contaba Wilson con ese humor y esa ironía que tenía, que él le dijo, no, yo cumplo con todas las normas internacionales que establecen que se puede comercializar cuando es por razones humanitarias. Y Hoyt, el embajador americano, le dice, ¿pero qué razones humanitarias? Eso es medicina, no es charque. Sino humanitarias para nosotros, porque si no le vendemos el charque a Cuba, ¿a quién se lo vendemos? Bueno, pero él mantuvo siempre vínculos y contactos que luego retoman el exilio, donde se encuentra un par de veces con Fidel en el mismo tono de... Bueno, en realidad se conoce con Fidel cuando él era presidente de la Cámara de Diputados y Fidel estuvo en Uruguay. Lo reencuentra en el exilio y establecen, por encima de diferencias ideológicas, una afinidad de piel. ¿Eso se da o no se da? En el humor, en la ironía y en la visión de algunos problemas que, más allá de las diferencias ideológicas, tenían la necesidad y la obligación de coincidir. Alberto Grille, el gordo, director de Caras y Caretas ahora, cuando estaba en el exilio, me contaba que cuando papá se veía con Fidel, bueno, él en ese momento estaba en el Partido Comunista Uruguayo y se generaba una expectativa enorme.
Y papá con eso también jugaba, con su humor y su ironía, y que un día le pregunta a Wilson, ¿qué es lo que más le impresionó de la última charla con Fidel? Y Wilson le dijo, sus manos, tiene unos dedos finos, debió de haber sido pianista. Bueno, de esas anécdotas y recuerdos hay muchos, pero lo cierto es que en una oportunidad yo salí ganando. Fidel le regala a Wilson la colección de las obras completas de Martí. Y a mí me dieron unos celos espantosos. Y en realidad esta colección no es la de que era de mi padre. Esta colección me la regaló Fidel porque de alguna manera yo habré sabido transmitir que me habían dado muchos celos no tener esa colección de las obras de Martí que hasta el día de hoy me acompaña. Bueno, lo cierto es que antes de asumir ya electas las autoridades democráticas, pero antes de restablecerse o de iniciarse el proceso de transición, el general Sereñi por el Frente Amplio, Roberto Aciaín por el Partido Colorado, yo por el Partido Nacional, el canciller Enrique Iglesias designado, que no había asumido todavía, nos encontramos con Fidel Castro y conversamos, como lo muestra esta foto que guardo con tanto afecto, del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Que cuando se produce, Wilson le pide a Sanguinetti que el embajador sea un hombre de su confianza personal. Y el primer embajador restablecidas las relaciones diplomáticas es el capitán Piñeiro, un hombre de absoluta confianza directa de Wilson. Luego Wilson, en su primer salida al exterior que hace retornado del exilio y regresar a la democracia del Uruguay, incluye Cuba y ahí empieza una negociación que le había pedido un país que no tenía relaciones con Cuba. Hubiera sido muy importante que esas conversaciones prosperaran, pero cuando estaban a punto de dar sus frutos, Wilson se enfermó, se murió, y es una de las tantas tareas inconclusas que se... Cuando Wilson se enfermó, ya estaba bastante mal, y llegó de visita a Montevideo el canciller de Cuba, Isidoro Malmierca. Pidió para verlo, y yo fui personalmente a excusarme porque Wilson estaba en el campo, estaba en el interior. Yo creo que había ido a despedirse. Y Malmierca dijo, traigo un regalo de Fidel para él, quiero ir al campo. No era un acceso fácil. Fuimos en avioneta, llegamos, tuvimos una reunión de unas 2 horas, muy divertida, quedará para otro baúl en algún momento, y en determinado momento el canciller Malmierca saca una palmera cubana en la capital, en el epicentro de los palmares de Rocha, y le dice, Wilson, Fidel te manda esto para que tengas junto a ti. Se regresó a Cuba, Wilson plantó la palmera allí donde nace el sol de la patria, en la 4ª sección del departamento de Rocha, volvió a Montevideo y ya se encerró para no volver a salir. Juan Raúl Ferreira, El baúl de los recuerdos.